Esto es Irán. Todos sabemos lo que está pasando ahí en este momento. Hay 1 millón de videos y noticias cubriéndolo. Así que, en vez de repetir todo eso y especular sobre cómo podría desarrollarse, creo que es mejor idea tomar un momento para aprender sobre la historia de Irán en general, aunque sea brevemente, porque entender la historia de algo siempre nos permitirá comprender mejor lo que sucede después, sea lo que sea. Así que, esta es una breve historia de Irán. Mucho antes de que existiera el concepto moderno de Irán como país, esta tierra ya era hogar de civilizaciones bastante avanzadas. Para alrededor del año 4000 a.C., ya estaban organizados en asentamientos urbanos en el contexto de las ciudades antiguas. Por supuesto, en el suroeste, comenzó a formarse una civilización llamada Elam. Interactuaron con Mesopotamia, y sitios como Choga Zambil, uno de los zigurat mejor conservados fuera de esa región, muestran su sofisticación. Los zigurat lo eran, edificios en terrazas, comunes en la antigüedad, sobre todo en el Medio Oriente. La antigua ciudad de Susa, que se convertiría en la capital de Elam, y más tarde en la ciudad capital del Imperio Aqueménida, fue habitada por primera vez, muy temprano, cerca del año 4400 a.C. Alrededor del segundo milenio antes de Cristo, los indoeuropeos llegaron desde Asia Central. Creo que estos son los que hoy asociamos principalmente con el pueblo iraní. Entre ellos estaban los medos, que fundaron el primer gran estado iraní en 612 a.C. Se unieron a Babilonia para destruir a Siria y saquearon Nínive, una de las ciudades más poderosas entonces. Esto representa la primera gran aparición de Irán en el escenario mundial. Luego llegaron los aqueménidas, y aquí es donde las cosas se vuelven realmente grandes por primera vez. Los aqueménidas unieron a todas las tribus persas bajo Cambises I. Bajo su hijo, Ciro el Grande, derrotaron a los medos y establecieron su imperio aqueménida. Bajo Ciro el Grande, se unieron y construyeron el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Hasta entonces, conquistaron lugares lejanos como Lidia, Babilonia y Egipto, bajo Darío el Grande, quien creo era hijo de Ciro. Construyeron ciudades monumentales, como Persépolis, y redes de caminos avanzadas, como el Camino Real de Susa a Sardis. Aquemenidia contaba con gobernadores, impuestos, infraestructura y cierta tolerancia religiosa. Fue una de las primeras superpotencias de la historia, y una de las primeras formas de Estado moderno. Pero, como siempre, la expansión llevó al conflicto. Las guerras greco-persas vieron a Persia invadir la Grecia continental. En un momento controlaban la mitad, pero las victorias griegas en Salamina y Platea los hicieron retroceder. Eventualmente, a finales del siglo IV a.C., ocurrió lo contrario. Alejandro Magno derrotó al rey persa, Darío III. Este imperio cayó, pero la identidad persa no. Después de que Alejandro Magno murió, su imperio se fracturó. Los seleucidas gobernaron por un tiempo, un estado helenístico, como muchos otros a su alrededor, gobernado por uno de los generales de Alejandro. El poder iraní volvió pronto con los partos. Su imperio duró 5 siglos, enfrentando frecuentemente a Roma en una guerra fría antigua, pero la inestabilidad interna los debilitó. Y así, en 224 d.C., Ardashir I derrotó a los partos y fundó el Imperio Sasánida, considerada una de las dinastías iraníes más poderosas de la historia. Parece que su historia es solo un ir y venir de imperios conquistando otros. Los sasánidas lograron centralizar el Estado nuevamente, consolidaron el zoroastrismo como religión unificadora y crearon una burocracia fuerte. El zoroastrismo fue en realidad una de las primeras, si no es que la primera gran religión monoteísta, aparte del judaísmo y el cristianismo, y luego el islam. Surgió mucho antes, pero esa es otra historia completamente diferente, aunque es importante para la identidad de Irán a lo largo del tiempo. En su apogeo, los sasánidas dominaban Irán, Irak, gran parte del Cáucaso y partes de Asia Central. Y de nuevo chocaron directamente con Roma y Bizancio, pero la guerra constante los debilitó. Y en el año 651,
Los ejércitos árabes musulmanes derrotaron al imperio sasánida, y así el Islam llegó a la región. La conquista árabe no eliminó la cultura iraní, solo la transformó. Al inicio, el árabe dominó la administración, pero la cultura persa recuperó su influencia, y la mayoría de los iraníes adoptaron el Islam. La población musulmana creció del 40%, en el siglo IX al 90%, en el siglo XI, mostrando una conversión muy rápida. Sin embargo, ocurrió algo bastante fascinante, que fue que, en lugar de ser absorbida por la cultura árabe, la identidad persa de alguna manera reformó el Islam en la región. El idioma persa, la poesía, la administración y la cultura cortesana florecieron nuevamente en lo que los historiadores llaman el intermezzo iraní, una especie de renacimiento. Para ellos, fue un periodo en el que las dinastías iraníes locales retomaron el control, aunque reconocían la autoridad islámica, necesitaban hacerlo para sobrevivir. Luego, la persianización impactó no solo a Irán, sino también al mundo islámico, incluidos árabes y turcos. Luego llegó uno de los capítulos más oscuros de Irán, las invasiones mongolas. A inicios del siglo XIII, Genghis Khan y sus fuerzas irrumpieron en el país. Bujará, Nishapur y Herat fueron destruidas y sus poblaciones masacradas. Como en otros lugares, en 1258, los mongoles acabaron con el califato abasí en Bagdad, pero Irán sobrevivió. Durante el Ilkhanato, los mongoles se convirtieron al Islam, y los administradores persas recuperaron su relevancia, preservando su cultura. La peste negra mató al 30% de la población, casi igual que en Europa. Y porque no hay dos sin tres. Luego llegó Timur, conquistador brutal, que masacró ciudades como Isfahán. Sin embargo, la cultura persa perduró tras la destrucción. La historia les lanza tragedias y ellos sobreviven. La base del Irán moderno surge hasta después de todo esto. En 1501, con la dinastía safávida, reunificaron Irán como una entidad política cohesionada bajo un gobierno nativo, alejando a los gobernantes mongoles o árabes. Y lo más importante, aún declararon el Islam chiita como la religión oficial. Esa decisión definió su identidad y, aunque aceptaron el Islam, los distinguió de sus vecinos sunitas. Absorbieron el Islam en su cultura local sin volverse árabes, y ahora destacan su diferencia con el resto del mundo islámico. Esto es clave para entender los conflictos actuales con Irak, Arabia Saudita y otros países del Golfo. El Estado safávida se centralizó y fortaleció, pero como los anteriores, se debilitó y cayó en 1722 tras una invasión afgana, seguida de caos. Nadar Shah fue un genio militar del siglo XVIII comparado con Napoleón o Alejandro. Construyó un imperio que llegó hasta la India y saqueó Delhi, pero sus guerras agotaron la economía de Irán. Tras su muerte, el país cayó de nuevo en inestabilidad, hasta que la dinastía Qajar tomó el control. Bajo su mandato, y porque también coincidieron con el auge del colonialismo europeo, Irán enfrentó una interferencia extranjera a un nivel bastante intenso. Rusia tomó territorios en el Cáucaso, y Gran Bretaña avanzó al sur de Irán para proteger la India. El país quedó entre imperios. La gran hambruna persa de 1870 devastó a la población, matando, según estimamos, a millones de personas. A principios del siglo XX, la presión por reformas explotó en la Revolución Constitucional, que estableció un parlamento. Aunque el Irán moderno surge en 1501, como mencionamos, nuestra percepción del Irán previo a la República Islámica se asocia con lo que sucede después. En 1921, Reza Shah llegó al poder y fundó la dinastía Pahlaví. Modernizó la infraestructura, construyó ferrocarriles, secularizó el Estado y promovió el nacionalismo, pero gobernó como un líder autoritario. En la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron Irán por el petróleo y rutas de suministro. Y Reza Shah tuvo que abdicar a favor de su hijo, Mohammad Reza Shah. En 1951, el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó la industria petrolera iraní. Estados Unidos y Reino Unido apoyaron un golpe en 1953 que los destituyó y devolvió el poder al Shah. Desde entonces, el Shah gobernó como autócrata con fuerte apoyo de Estados Unidos.
La Revolución Blanca modernizó Irán, pero molestó a líderes religiosos y a muchos ciudadanos. En 1978, las protestas masivas llevaron a millones a marchar contra el régimen. El Shah huyó en 1979. El Ayatolá Jomeini volvió del exilio y lideró la creación de la República Islámica tras un referéndum aprobado por más del 99%. Irán pasó de monarquía a teocracia islámica. En 1980, Irak la invadió, dando inicio a la guerra Irán-Irak, que duró 8 años, causó 500.000 de muertes y acabó en empate. Luego llegamos a la actualidad. Tras la muerte de Jomeini en 1989, Ali Jamenei asumió como líder supremo. Los presidentes cambiaban, pero el poder seguía en el líder supremo. Este esquema muestra cómo funciona su gobierno. Aunque es confuso, el poder siempre regresa al líder supremo. Irán buscó desarrollar tecnología nuclear, lo que llevó a sanciones y tensiones globales. El acuerdo nuclear de 2015 alivió brevemente las sanciones, pero Estados Unidos se retiró en 2018, y desde entonces las tensiones se han intensificado. Asesinatos, intercambios de drones y misiles con Israel, ataques de Estados Unidos y un conflicto regional en aumento. En 2026, la confrontación directa entre Irán, Estados Unidos e Israel representa una de las escaladas más peligrosas en la historia moderna del país. Las protestas masivas en Irán, motivadas por la crisis económica y frustración política, han causado fuertes represiones y miles de muertes por parte del régimen. Es una situación muy triste y terrible, pero un aspecto positivo es que Irán ha vivido muchos momentos así en su historia y sigue ahí. Los imperios y dinastías caen, las ideologías cambian, pero la identidad iraní, formada por el idioma, la cultura, la memoria de su larguísima historia y su geografía tan interesante, que es un tema para otro video, ha demostrado ser casi imposible de borrar. Por eso Irán es más que un país, es una constante histórica. Y después de lo que sea que pase ahora, y después de eso, Irán, su gente y su cultura seguirán ahí.